La integral definida, el volumen de revolución de un sólido en torno al eje X. Bien, sabemos ya desde hace varias presentaciones que un área delimitada por una función continua y positiva en un intervalo cerrado AB, el eje X y las rectas verticales x igual a y x igual a b, se calcula a través de una integral, la cual se resuelve mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Ese es el encuadre de esta presentación. Ahora bien, su propósito es analizar qué ocurre si esta región que llamamos A la giramos o la rotamos en relación al eje X. ¿Qué ocurre si la rotamos un ángulo de 2pi radianes, que es equivalente a una rotación de 360 grados? Vamos a observar entonces qué ocurre cuando nosotros ejecutamos esta rotación. Vamos a revisar entonces eh, qué es lo que pasa con esta, esta figura. Bien, si nosotros ponemos a rotar el área en cuestión, observaremos en el gráfico tridimensional del lado derecho que se empieza a formar un cuerpo, es decir, el área que es una figura plana, al comenzar a rotar, permite la generación de una figura geométrica en 3 dimensiones. Esto es lo que llamaríamos un cuerpo. Ahora bien, el tamaño del cuerpo está en función del área que se está rotando. Una vez que hemos completado la rotación de los 2pi radianes o los 360 grados, podemos analizar las siguientes características. Primero, en el diagrama de la derecha, es que se está formando un cuerpo. Que este cuerpo es una figura geométrica de 3 dimensiones y que cuando nosotros comenzamos a analizarlo, lo que observamos, si lo vemos de la parte frontal, es que al revisarlo en su parte frontal, estamos viendo que su forma es una forma circular. Esa es una característica importante. Esto va a significar, por tanto, que ocurra lo siguiente. Va a ocurrir que si nosotros, ya que tenemos este cuerpo perfectamente formado, hacemos un proceso como el que se hace muchas veces en ciencias experimentales, que es la disección de este cuerpo sólido, al hacer diferentes cortes verticales, notaremos que tendremos pequeñas rebanadas circulares delgadas que vamos a llamar discos. Cada uno de estos discos que se genera al hacer cortes en diferente altura del cuerpo tendrán un distinto radio. Es decir, como vamos a formar discos, nosotros sabemos que cada uno de esos discos que se forma tiene un radio que está representado, justo por la distancia del eje X hacia la propia función. Y esa distancia es justo la imagen puntual. Ahora bien, cada uno de esos pequeñas rebanadas o discos delgados tiene un área que típicamente se calcularía como pi por el radio al cuadrado. Pero si el radio de cada círculo está dado por la imagen puntual de la función, entonces el área de cada uno de esos círculos sería igual a pi por la función en el punto donde se haga el corte elevado al cuadrado. Ahora bien, al ser rebanadas o discos delgados,
tienen un volumen y ese volumen se obtiene, como ya sabemos, multiplicando el área circular por el grosor de cada disco. A ese grosor le vamos a llamar H. Entonces, la disección de nuestro sólido nos genera múltiples discos de un grosor H, pero de un radio que está cambiando, que cambia según el momento del corte o la altura en la que hacemos el corte. Para calcular el volumen que se genera con este sólido, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar el volumen de todos los discos en los que fue diseccionado, en los que fue cortado. Es decir, nosotros sabemos que cada disco tiene un volumen dado por la fórmula pi por f de x y al cuadrado multiplicado por h. En consecuencia, si cada uno de los discos en el que hemos rebanado o diseccionado nuestro sólido es muy delgado, ¿cómo vamos a calcular ese grosor de H? La respuesta es muy sencilla. Nosotros tenemos un sólido completo que comienza en un punto inicial llamado A y termina en un punto final llamado B. Toda esa región la vamos a dividir en n discos. Es decir, la vamos a dividir en una cantidad infinitamente grande de discos. Para calcular el grosor de cada disco, pues lo que tenemos que hacer es dividir justo la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, es decir, todo el sólido, dividirlo entre el número de discos. Bien, esa es la definición para H. Por tanto, nosotros podemos decir lo siguiente. El volumen del sólido se compone de la suma del volumen de todos y cada uno de los discos en los que fue diseccionado nuestro sólido. Esa suma se presenta como la suma del área de cada círculo por su grosor. Eso es lo que representa H. Y como nosotros lo pretendemos separar o cortar en una cantidad infinitamente grande de rebanadas o de discos, pues entonces esa suma se calcula a través de un límite, entendiendo que n, el número de discos, es un número infinitamente grande. Esa sumatoria de volumen, sabemos que H, el grosor de cada disco, está dado por la distancia entre A y B dividido entre la cantidad de discos que querramos. Por tanto, ese es un valor constante. Ese es un valor constante una vez que nosotros sabemos cuánto vale n. De esta manera, nosotros tenemos que el volumen es igual a esa constante de b menos a entre n por la sumatoria de pi por f de xy al cuadrado, dado que sabemos n tiende al infinito. Bien, pues esa sumatoria se representa como una integral. Esa integral justo representa la sumatoria de cada uno del volumen de cada uno de los discos. En este caso, la sumatoria se representa como la integral desde A hasta B de pi por f de x que está elevado al cuadrado. Obviamente es una integral respecto de x. Dado que pi es una constante que multiplica al cuadrado de la función, sale de la integral. Y con ello llegamos a nuestra fórmula de volumen. El volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x elevado al cuadrado. En conclusión, esta pequeña presentación sirvió para determinar la fórmula del volumen del sólido que obtenemos cuando rotamos en torno del eje x el área bajo una función f, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual a b.
y su fórmula ya fue establecida como la que aparece en esta presentación. Con esto cerramos este tutorial.